Parecería un tipo de Frankenstein legislativo el que tenemos de frente. ¿Qué lectura haces de cada una de sus partes? Es decir, en esta iniciativa, ¿se ha dado la espalda a la sociedad? Se le ha dado la espalda completamente, y más que un Frankenstein, creo que es la caja de Pandora Uf. misma. Es el escenario más terrible, más tenebroso, yo creo que podríamos estar enfrentando los mexicanos. Creo que bien lo dice Ernesto López Portillo, una voz autorizadísima en el tema, que lleva años y años estudiando temas de seguridad, y en coincidencia con prácticamente todos los especialistas en la materia. Déjenme decirles, porque no va a haber vuelta en U cuando se den cuenta de lo que acaban de destapar. Si esto se concreta, estamos hablando del control discrecional y opaco de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, pero incluso para atender coyunturas políticas, y esto justo empezando una elección como la que viene 2018, que se antoja que será polarizada, que será ríspida, con presencia quizás de manifestaciones en las calles, y ahora con el control del presidente de la República, insisto, discrecional, de las Fuerzas Armadas. Alfredo, ¿nos podrías comentar, pese a que se argumenta que se necesita el ejército porque los cuerpos de seguridad están vulnerados, la ley contempla mecanismos para fortalecer policías locales? No, de ninguna forma. Bueno, nosotros, el Colectivo de Seguridad Sin Guerra, que nos agrupamos en este esfuerzo hace un año, en los primeros intentos por transitar esta ley en el Congreso, lo dijimos muy claro y lo sostenemos. El cambio que se requiere para mejorar la seguridad de las personas, para que exista una verdadera seguridad de las personas en este país, tiene que darse en una cantidad de leyes, en una cantidad de políticas públicas inmenso. O sea, esto no lo viene a resolver, no lo podría resolver una sola ley. Lo que están haciendo con esta ley solamente es crear un parche, una etiqueta, que ahora le llaman seguridad interior, para disfrazar el actuar del ejército materialmente en labores de seguridad pública. Entonces, es una etiqueta que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en México, y ahora la CNDH activamente lo ha venido diciendo, solamente genera incertidumbre, es propia de regímenes autoritarios, o sea, así se ha dicho también, y a los diputados y diputadas que votaron a favor de esto ayer, parece no importarles en medio de la grave crisis de derechos humanos que padecemos, saliendo del mes más violento que ha vivido este país en este sexenio, en las últimas décadas, en la última década. Estamos trazando la perpetuidad de la estrategia que falló y que nos llevó a estos números. Y quiero hacer un énfasis en la discrecionalidad que les comentaba, porque todos los operativos que se realicen bajo esta etiqueta de seguridad interior serán, la información generada por esos operativos va a ser reservada como si fuera de seguridad nacional. Claro, Alfredo Lecona, justo ahorita que estás diciendo eso, nos gustaría saber cuáles serían estos protocolos de seguridad interior, porque es muy ambigua la manera en cómo se decretará una amenaza a la seguridad interior, y tampoco sabemos si habrá rendición de cuentas cuando la ley finalmente se esté estipulando que tendrían que respetarse los derechos humanos en todo momento. Bueno, vemos que si ahorita no sucede eso, ¿cómo será cuando ya hay permiso para que las fuerzas estén en las calles? Desde luego. Sí, la ley ahí dice y se respetará en todo momento los derechos humanos de las personas. El problema es que esto no puede venir nada más de una declaratoria en la propia ley. O sea, no hay mecanismos que los garanticen. Por el contrario, hay muchas amenazas en contra de los derechos humanos de las personas. Es tan discrecional el uso de esta etiqueta, o de lo que pueda hacer el presidente de la República con etiqueta de seguridad interior, que bien podría ser, en términos más o menos de lo que decía, de lo que han venido promoviendo el PRI y sus aliados, puede ser por una región, por un año, y se puede extender, pero también
habla de las labores de seguridad interior cotidianas, digámoslo de alguna forma para que lo entienda tu auditorio. O sea, la vigilancia, las medidas que bajo sospecha de que son de cuestiones que pueden afectar la seguridad interior del país, tendrían que hacerse en la cotidianidad. Y toda esa información de lo que se haya hecho bajo el pretexto de estar resguardando la seguridad interior, pues se va a la opacidad, se va a una caverna en la que el ciudadano no puede hacerlo. Es normalizar y fomentar lo que ya pasa. Hoy por hoy, y Catalina Pérez Correa y gente que ha trabajado años en estos temas, gente del CID y de otras instituciones académicas, han visto problemas brutales para poder acceder a las cifras, por ejemplo, de letalidad del ejército. Desde 2015, la Sedena y la CEMAR dicen que dejó de ser prioritario para ellos, o que ya no encontraron razón para seguir midiendo, por ejemplo, o conociendo el índice la cantidad de bajas civiles en enfrentamientos con militares. Entonces, no tenemos desde 2015 para acá estadísticas reales, medibles, confiables, de cuál es el índice de letalidad en los operativos de las Fuerzas Armadas. Alfredo, esta ley va a hacer que esto sea regular, o sea, que ya no haya ni siquiera un pretexto para poderlo dar. Decíamos justamente hace unos minutos aquí en cabina, Natalia y una servidora, que finalmente esta ley se había venido discutiendo desde hace ya varios años, ¿no? 7 años. ¿Qué nos toca ahora? ¿Cuáles son las acciones a seguir por parte de la sociedad civil? Pues nosotros hemos insistido en que esto no puede ya avanzar en el Congreso. Lo que pasó es que, pues, lo propio de un madruguete, de un albazo, que hubo poco tiempo quizás para socializar un dictamen que pues, se presentó prácticamente hace una semana y que tuvo que lidiar con una coyuntura, la coyuntura de la semana, que fue el destape, ¿no? O sea, no por nada empezamos la semana con el destape del candidato presidencial del PRI. Uh-huh. Con todo el ruido que generó, y terminamos con una ley de seguridad interior. Uh-huh. O sea, hubo un humo tremendo en el cual nos fue muy difícil posicionar los riesgos de la ley. Yo lo que veo es que empieza la gente a entender más o menos cómo viene la cosa y cómo esto puede incluso jugar un papel fundamental en las elecciones. Nada más supongamos que el ejército es usado por el presidente de la República a discrecionalidad para militarizar regiones del país donde le podría esta percepción de seguridad a las personas salir a votar, donde el voto les favorece al partido del gobierno y en otras no. O sea, pueden usarlo para inclinar la balanza. Creo que la gente se está dando cuenta. Creo que a diferencia de lo que pasó ayer en Cámara de Diputados, que en algún momento, déjame decirte, pensamos que el Frente Ciudadano, Frente Legislativo, lo que sea, ese es el Frankenstein, que no sabemos a veces cómo se comportan, o no sabemos cómo se van a comportar. Pues tuvieron muchos votos a favor, incluso muchas abstenciones, y fue muy difícil señalar responsabilidades. En el Senado creo que tenemos un poco el escenario más claro en cuanto a las fuerzas políticas que ahí existen. O sea, en el Senado, los rebeldes del PAN, que son más como los obedientes del PRI, son los que van a inclinar la balanza de un lado u otro. Sabemos que han hecho declaraciones en el sentido de apoyar la ley, que quieren esta ley de seguridad interior, y hay que señalar la responsabilidad de lo que están haciendo. Y no podemos permitir que el Senado haga lo que ayer le hizo a la sociedad civil la Cámara de Diputados, que nos cerraron prácticamente la puerta en la nariz. Quisimos entrar a la sesión ayer, que estaba convocada a las 8:30 de la mañana, y se iba a realizar en un cuartito de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, sin siquiera transmisión del Congreso. A gritos, como se arrancan los derechos en este país, los corrimos de ese lugar, por decirlo claramente. Tuvieron que salirse de ahí porque había sociedad civil afuera que quería escuchar lo que estaban aprobando, que no es nada más y nada menos que la posibilidad de perpetuar la guerra. Se movieron a otro salón más grande, por fin hicieron la transmisión del canal del Congreso y digo, eso tampoco garantizó para nada
que esto se haya llevado en Parlamento abierto como deben darse todas las discusiones, pero principalmente una discusión como esta. Entonces el Senado no puede hacer lo que hizo la Cámara de Diputados, pero si lo hacen, si se atreven, si el golpe se consuma, la CNDH ya ha dado muestras de que esta ley es inconstitucional y por supuesto que estaríamos acompañando a la Comisión Nacional de Derechos Humanos en una acción de inconstitucionalidad. Claro, y también aquí se sumó Amnistía Internacional, Alfredo. Amnistía Internacional, 11 organizaciones internacionales, e insisto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Muy bien. Han dicho, han advertido esto y no es posible que en medio de la crisis de derechos humanos que estamos viviendo no se les escuche. Claro. Nosotros no decimos que la presencia del ejército en las calles tiene que desaparecer de un día para otro. O sea, nadie está en la ingenuidad de que alguien va a decir que regresen las Fuerzas Armadas a sus cuarteles y vayan a abandonar las regiones en donde están apoyando las crisis de seguridad en el país. Bien. El tema es que el retorno tiene que ser paulatino. Así y tienen que fortalecerse las policías en ese proceso de retorno paulatino. Esta ley nos está alejando completamente de ese objetivo y por el contrario, como lo ha advertido el colectivo, no va a haber vuelta en U cuando se dan cuenta de la caja de Pandora que acaban de abrir.